República Dominicana, Estados Unidos, Centroamérica, Europa, Canadá y las Islas, Ramón Tolentino. El programa de los contenidos Transparencia Informativa. Hoy, como siempre, con nuestro amigos y hermano estrella, el licenciado Carlos Escalante. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días, Ramón. Aquí viendo el país que está, como siempre, patas arriba. Así es. Hoy tenemos un invitado que después de las notas de nuestro himno nacional, el país y el mundo, que nos sintoniza, se van a dar una entrevista de lujo. Así que vamos a escuchar las notas de nuestro himno nacional. Así inicia Transparencia Informativa en el día de hoy. Ramón, así como lo anunciaste, hoy tenemos un invitado estrella, ya que es un intelectual, un abogado exitoso en el ejercicio, un político a carta cabal. Autor de varios libros. Autor de libros, no de varios, no, de muchos libros. Y en el ejercicio del derecho ha ido generando un precedente en lo que es el derecho constitucional y el derecho administrativo que pocos juristas marca firma, ya se hizo una marca firma. Así es, estamos hablando del doctor Ángel Lockhart. Así, Ángel, bendiciones y muy buenos días. Feliz Navidad. Doctor, buenos días. Muy buen día. Tener el país ante un declive del sector migratorio, hemos visto donde se le ha pedido a los venezolanos ya de que tengan aquí una visa de paseo o de trabajo, pero hemos visto al canciller que de manera agresiva ha enfrentado a los venezolanos. Quisiéramos ver la opinión del jurista. ¿Cómo ve usted esta declaración del canciller de la República, pero también sobre los problemas migratorios que tenemos, primero venezolano, que es la que nos concierne, y luego entonces una que venimos arrastrando de hace tiempo, que es la haitiana? Yo leí las declaraciones del honorable canciller, mi buen amigo Miguel Vargas, hoy, y no son propias de Miguel. Yo entiendo, Miguel es esencialmente ingeniero, yo entiendo que esa resolución se la prepararon, creo que se la prepararon muy mal, y las declaraciones que veo hoy son con las que Cancillería procura justificar la medida que tomó mediante resolución. Hoy no me agradó lo que leí porque Miguel es esencialmente un hombre cordial y las declaraciones de hoy agravian a todos los venezolanos y además no responden a la verdad. Porque si tú te sientas a ver las estadísticas criminales de la República o te sientas a ver las estadísticas penitenciarias, que cualquier ciudadano las puede buscar en internet, porque en el mundo de hoy todo está en la red. Los venezolanos no figuran como protagonistas destacados de delitos en la República Dominicana, eso no es cierto. La segunda población carcelaria del país son los haitianos. Los periódicos, si tú no quieres ir a las estadísticas de la Procuraduría, están llenas de incidentes, accidentes, muertes de haitianos, no de venezolanos. Aquí los casos en los que se han visto envueltos venezolanos
son esporádicos. Se publicó una declaración mía en varios diarios digitales referente al tema cuando la prensa publicó la medida del gobierno. Sí, lo recordamos. Oye, tiene mucho interés. Hubo cientos de comentarios en un rato, en 2 horas, en 3 horas. La mayoría de ellos de abogados. Que tú sabes que nosotros tenemos muchos abogados que no saben leer en el país y que no se leen las leyes, no saben el orden de precedencia de las leyes, la jerarquía de ellas. Y muchos decían que esa es una medida soberana, que la República Dominicana es soberana en determinar a quién recibe en su territorio y a quién no. Claro que eso es así, eso no se está discutiendo. Nadie discute la facultad que tiene el canciller de dictar una medida que ponga control a la entrada de ciudadanos de otro país por las razones que él entienda. Desde luego, la soberanía se ejerce en el marco de las leyes. La soberanía se ejerce primero en marco de las leyes principales. ¿Cuáles son las leyes principales de la República? La Constitución y los tratados. Y las leyes ordinarias. Eso que ha dictado la Cancillería es una resolución. Eso en la Ley 107-13 se denomina un acto de carácter administrativo. El canciller ha dictado un acto de carácter administrativo mediante el cual ha cursado una orden a los cónsules dominicanos en Venezuela. El canciller tiene derecho a hacer eso, pero la ley dice cómo él puede ejercer esa atribución. Cuando se va a tomar una medida de carácter general, el funcionario que la va a tomar, cualquier ministro o director que la vaya a tomar, tiene que hacer una publicación del borrador. Cuando es de carácter particular, tiene que citar a la persona a la que va a afectar. En este caso, él no puede citar a 44 millones de venezolanos. Entonces, dicta una medida de carácter general que previamente tenía que haberse publicado. Porque esa medida no afecta solo a los venezolanos, también afecta a los dominicanos que tienen negocios con los venezolanos, de los cuales había 7,000 reservas para visitas en Navidad. Segundo, toda medida que se dicta sin motivación viola el debido proceso establecido en la Constitución. Y dice la Ley 107 que toda medida dictada sin motivación es nula. En consecuencia, en buen derecho, esa resolución de la Cancillería es nula, porque viola la Constitución y las garantías consagradas en ella para todo el mundo. Las garantías de la Constitución no son para los dominicanos. Las garantías de la Constitución son para todo el mundo. Las que son solo para dominicanos son las garantías políticas, pero el resto de las garantías consagradas en la Constitución son garantías para todos los ciudadanos que estén en la República Dominicana. Pero los tratados te regulan la potestad que tú tienes para dividir familias y te incitan a reunificar familias. La misma Cancillería en los formularios mediante los cuales concede los visados y las residencias, uno de los motivos es reunificación familiar. Aquí hubo venezolanos que salieron a su país a una visita para venir al otro día. Así es. Y se quedó la mujer, o se quedó el hijo, o se quedó el papá. Hay menores que se quedaron en la República Dominicana a cargo de alguien porque el papá fue a hacer una diligencia o la mamá a Venezuela y ahora no pueden regresar. La medida supletoria conforme a la cual la Cancillería anuncia su buena disposición de conocerla con presteza, las solicitudes de visado, es carente de sentido, porque ¿cuántos consulados nosotros tenemos en Venezuela? El de Caracas, yo no conozco otro, pero supongo que haya otro. Venezuela es un país enorme. La gente tendría que viajar a Caracas, buscar el visado, buscar papeles de un país colapsado en el que tú no puedes conseguir un papel de buena conducta porque no hay quien lo apostille. Tú no puedes conseguir un acta de nacimiento en menos de 6 o 7 meses. Wow. Tú no puedes conseguir un pasaje para ir de Maracaibo a Caracas porque no hay asientos. En consecuencia, es una medida que se tomó al margen de la ley y las facilidades que se anuncian para eso son inapropiadas, son carentes de sentido porque son imprácticas. Lo que ha debido hacer la Cancillería es 2 cosas que no hizo. Lo primero, dictar la medida en virtud del principio de reciprocidad. Si un dominicano necesita visa para entrar a Venezuela,
la República Dominicana tiene derecho a imponer a los ciudadanos de Venezuela ese mismo requisito. Eso sí hubiera sido un motivo diplomáticamente aceptado por el principio de reciprocidad, en virtud de que el gobierno de Venezuela requiere a los ciudadanos dominicanos visados para ingresar a Venezuela. Nosotros aplicamos a partir del día tal la misma medida. Pero debieron darlo aunque fuera 60 días, porque la delincuencia se va a reducir porque una medida la publiquen para aplicarla 2 o 3 días después. Porque esa medida, que tenía que haber sido publicada antes de tomarse y publicada después de tomada, se tomó a principios de diciembre y puso como fecha el 16, casi una maldad, porque la gente cuando viene a reunirse, no que la gente viene a reunirse es en Navidad, la gente toma vacaciones a partir del 22, 23. Yo te estoy diciendo, yo hablé con el dueño de la estancia, Olivares, y él me dijo que la estancia estaba llena de ciudadanos de Venezuela que venían a pasar Navidad. Los hoteles, Jarro tenía una cantidad de habitaciones vendidas, de venezolanos que venían a pasar Navidad, venían por 7 u 8 días a pasar Navidad y Año Nuevo. Esa gente ya tenía un derecho adquirido, se le ha violado a ellos un derecho fundamental establecido en la Constitución, que es el de la seguridad jurídica. Cuando él fue y compró ese pasaje, tenía la seguridad jurídica de que podía ingresar a la República Dominicana. Y sin que haya ocurrido ninguna cosa que justifique una crisis nacional, una crisis de seguridad nacional, encontraron un problema, viene un brote de epidemia y hay que parar rápido, o hay una guerra, pues no hay nada de eso en el nombre de Dios. Entonces esa medida de mi amigo el canciller, yo lo animo a que la revise. La puede revisar de oficio. En vez de haber dado esas declaraciones, su gabinete le ha debido recomendar al ministro, yo le ruego como amigo, que lo único que él tiene que hacer es una revisión de oficio. Una revisión de oficio conforme a la cual le otorgue 60 días. Y ya, no hay ningún problema, porque la República Dominicana es soberana para establecer los lineamientos de política exterior que le permiten el ingreso a los ciudadanos extranjeros. Eso no se está discutiendo. Lo que ocurre es que eso se ejerce en el marco de la ley. Y la ley de procedimiento administrativo y la Constitución han sido violentados con esa medida. En ese mismo orden, doctor Lockhart, ¿no han reportado personas en las redes sociales que en vista del anuncio que hizo la Cancillería de que ya los dominicanos pueden viajar sin visa a varios países, han reportado de que hay ciudadanos que han ido, ejemplo, a Rusia y a otros lugares que han sido detenidos en los aeropuertos de esos países porque resulta ser que no tiene la Cancillería desde el punto de vista jurídico, en virtud de los anuncios que ha hecho de que los dominicanos pueden ir sin visa a esos países y el perjuicio que ese dominicano sufre en ese país al ser detenido, alguna responsabilidad jurídica o en qué le afecta al cuerpo diplomático de la República Dominicana que esté anunciando que uno puede ir sin visa a un país cuando no es cierto. Bueno, yo tengo la costumbre de llamar y preguntar cuando voy a un país que no es frecuente, tengo la costumbre de llamar a la Cancillería y preguntar si hay requisito de visa para entrar a Noruega, por ejemplo, para decir uno. Y en la Cancillería la información que me han dado siempre es correcta. Yo tengo que creer que si Cancillería anunció que no se requiere visado para ir a un lugar, ciertamente no se requiere visado para ir a ese lugar. Ahora, en todos los países, la firma de un acuerdo entre cancilleres requiere una implementación de carácter administrativo en los aeropuertos. Yo no conozco de ningún caso en que se haya producido, pero se podría producir. Y eso realmente lo que requiere es una aclaración. Casi siempre esos lugares tienen una oficina dominicana en ese país, o un consulado general, o un cónsul honorario, o tenemos una embajada en el lugar, o a veces un embajador concurrente. Lo que yo animo a los dominicanos cuando van a viajar es a que pregunten, porque tampoco nadie compra un ticket a la locas por un anuncio en el periódico. Si el canciller anuncia que se puede viajar a toda Centroamérica sin visa, ojo, que es sin visa para los dominicanos que tienen visado norteamericano. Usted con su pasaporte para Costa Rica y lo devuelven, eso es otra cosa. La Cancillería no tiene la culpa de que usted no sepa leer o no lea bien. ¿Me comprende? Muy interesante. En realidad, hay muchos acuerdos que el canciller ha hecho que yo creo que son muy buenos y han ampliado el horizonte de utilización
del pasaporte dominicano, que era muy limitado. Ángel, una Por preocupación. ejemplo, tú te puedes sí. ir a México en viaje de turista, sí, pero tienes que tener visa norteamericana o visa de la Unión Europea. Que incluso ahora, esa resolución que no ha sido publicada hasta el día en que yo la pedí, de la Cancillería establecía que los venezolanos que tenían visado norteamericano o de la Unión podían venir a República Dominicana sin visado. En esa misma medida. Sí. Desde luego, también es una obviedad, porque los venezolanos no necesitan visa para ir a la Unión Europea. Una preocupación del país, y usted que lo ha vivido en carne propia, es sobre el descontrol migratorio en el caso de Haití. Aquí se han anunciado drones, buggies, series de cámaras para controlar las fronteras. Pero yo recuerdo que en el tiempo del extinto doctor Joaquín Balaguer y Ricardo, era un castigo, Carlos, enviar a alguien a las fronteras, a un guardia. Hoy en día resulta hasta un premio. ¿Cómo ha visto usted y cómo controlar realmente este descontrol migratorio por parte de Haití hacia la República Dominicana, que muchas manos le hemos dado, pero existe hasta un pacto de refugiados que yo entiendo que si entramos a eso, creo que el país ya entonces hay que entregárselo a Haití? El país ya se lo entregamos a Haití. Atención país a esto. El país ya se lo entregamos a Haití. De Haití nos dicen las estadísticas que hay 700. El censo estableció que había cerca de 600.000 haitianos que ellos contaron. Pero los haitianos no han podido ser contados ni en Haití. Aquí no se documenta ni en Haití. Eso está bueno. Hay cosas aquí que te publican que tú dices, pero ¿y este tonto de dónde salió? Aquí, ¿cómo tú censas los haitianos que están en el monte? O los haitianos que están en los guetos que hay en las ciudades donde la policía dominicana no entra. Si aquí realmente hay 1,5 millones de haitianos en una condición inaceptable de vida y además en una condición política inaceptable por el hecho de que es inconcebible que los políticos que han estado al mando de la República hayan dejado que eso ocurra. Aquí no ha habido una política migratoria desde Balaguer. Y Balaguer porque siguió un poquito en el carro que encontró. Pero aquí los últimos gobiernos, sobre todo los 20 años del Partido de la Liberación Dominicana, han carecido de una política Haití. Pero es peor, porque el gobierno establece una política nacional en términos oficial, pero también hay un discurso nacional y un conocimiento general del tema. Y lamentablemente en el país, los partidos políticos carecen del conocimiento mínimo de la realidad haitiana, de la cultura haitiana y del problema que Haití representa para los dominicanos, que es el más grande de todos los problemas nacionales, más grande que el problema de la deuda externa y eterna del país. ¿Por qué? Bueno, porque aquí había una política haitiana que simbolizaba a Balaguer, y una política de cero tratar el tema de Haití en el PRD, que era el principal partido, por el tema de que algunos necios le imputaban esa nacionalidad al doctor Peña Gómez, que era más dominicano que cualquiera de nosotros. En consecuencia, el principal partido de oposición no tocaba ese tema nunca. Y ojo, que el PRM tampoco lo toca. El PRM ha heredado ese síndrome y no lo toca nunca. Yo se lo ruego al candidato que luce que va a ser el presidente, a Luis, que se refiera al tema haitiano. El tema haitiano es tan grave, señores, que un desconocido que no tiene mérito para estar en la política ni aspirando a regidor, que no domina un solo tema, que no nació en el país, marca 7 en las encuestas. Y si tú dices su nombre, con su nombre y su apellido, nadie sabe quién es. Ese tipo no tiene idea de la República, no conoce los pueblos de la República, no conoce al dominicano, no sabe nada de nada. Y sin embargo marca 7. Y no es por él, porque él no merece marcar ni 0,00,1. Es porque la gente vincula al tema haitiano con él y al tema de la inseguridad. Desde que un político con posibilidades de ir al gobierno toque el tema haitiano, si Luis tocara el tema haitiano mañana, se va en primera vuelta. Porque hoy Luis ya casi ronda primera vuelta. Esto, señores, ¿verdad? Si Luis tocara el tema haitiano y se buscara para él el voto nacionalista útil, no el voto nacionalista de necios, sino el voto nacionalista útil. El voto que trata la política haitiana como un problema que está ahí y aporta soluciones, entre las cuales hay más sacrificios que la República Dominicana
debe hacer, pero en el marco del respeto a la ley. En el marco del respeto a la ley y de su integridad territorial. Pero nadie lo trata. Pero el presidente, mi amigo, el presidente Fernández, no se refiere al tema de Haití nunca. Y este gobierno tuvo una sentencia milagrosa que le ordenó una ley de migración y ha sido incapaz de aplicar la ley que prometió aplicar en 18 meses. En consecuencia, aquí nadie trata el tema haitiano. Los haitianos andan como Pedro por su casa, sin ningún ordenamiento jurídico. Se le ha dado una amnistía en la ley, muy pocos la han aprovechado. Cuando tú ves las cifras de delincuencia, son la mayoría, y estamos al lado de una nación que es un estado fallido en evolución, en ebullición permanente. Y no es verdad que pueden coger corriendo para Puerto Rico, Florida. Se van 3 en una yola. Para donde pueden salir corriendo es hacia acá. Lo que dijo el jefe de las fuerzas que estuvieron ocupando Haití desde el 93, entrevistado por el Listín Diario hace poco, es verdad. República Dominicana en cualquier momento enfrenta una corrida humanitaria en busca de comida y de refugio político. Vamos a nuestra pausa comercial. Ángel sabe, conocedor también de los medios, que hay que esta pauta descansar para luego entonces continuar con temas. Le decíamos que no hay temas que pongamos en esta mesa que el escritor intelectual y político de larga data no lo pueda manejar. Tras la pausa seguimos más con Ángel Locua. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con nuestro invitado especial, Ángel Locua. Ángel, el país, según el término económico, algunos economistas, dependiendo, porque a veces este país se pone que dependiendo de quién es el término o alguna información, a veces se le saca un pelo a la sopa. Pero en el tema económico, ya el año terminando y con un presupuesto de 997,000 y pico de pesos ya aprobado para el año que viene, ¿qué se estima para el presupuesto de la economía con unos préstamos que están ahí a vapor? ¿Qué se espera para la economía en el año 2020? Mira, este año, siempre el año siguiente, parte de lo que ha ocurrido en el anterior. Eso es inevitable. Este año se ha visto afectado por el proceso electoral. El proceso electoral será el año que viene, pero las líneas de ese proceso electoral del 20 estuvieron afectando la economía en el 19. La mayor parte del año se estuvo discutiendo si se modificaría la Constitución para establecer la posibilidad de que el presidente se reeligiera otra vez, por una tercera vez. Eso generó mucha tensión en el comercio y mucha inseguridad. Pasada, después de mediados del año, pasada esta etapa, se entró en la etapa de las primarias, donde evidentemente hubo algunos excesos económicos que han determinado la modificación de la Ley General de Presupuesto para reasignación de partidas, que tampoco fue fácil porque a raíz de la primaria la composición del Congreso varió y entonces hubo que negociar, en vez de una bancada de oposición y una del gobierno, hubo que negociar con una bancada de oposición y una bancada que se desprendió del gobierno. De hecho, recién hace 2 semanas que se aprobó la ley de reajuste presupuestario que ordena las transferencias y reajusta el presupuesto. Esta semana que pasó, la prensa se hizo eco de que se aprobó el presupuesto para el año que viene. Así es. Ahí la partida que yo comentaría con mayor interés, porque es a la que hay que poner los ojos, en la que hay que poner los ojos y darle seguimiento, es la del endeudamiento. Hay un endeudamiento por 220,000 millones adicionales. 220,000 millones adicionales son más de 4,000 millones de dólares adicionales. Y la República Dominicana este año pagó más de 2.400 millones de dólares solo en intereses. Wow. En consecuencia, ¿hasta dónde puede la República Dominicana continuar endeudándose? Yo creo que ya la capacidad de endeudamiento que indica la prudencia se agotó. Y eso tendrá que ser enfrentado
por el nuevo gobierno, o con una mayor eficiencia en el gasto público, o con lo que los empresarios quieren, pero el pueblo no, un reajuste fiscal. Y van a ser medicinas muy duras. El país este año volvió a crecer por encima de un 5% y hubo una caída de 400 millones de dólares en lo que se esperaba del turismo, debido a una campañita que nos hicieron en ocasión de incidentes que se presentaron en 2 hoteles. Aprovecharon para hacer una campañita de opinión pública que el gobierno no atendió a tiempo. El ministro de Turismo andaba haciendo política en Puerto Plata, creyeron que era un chiste y se convirtió en un problema muy grave que afectó las reservas que ya habían sido hechas, las ventas con las que ya los hoteles contaban para el presente año, y caímos en el segundo y tercer trimestre del año, pero sobre todo en el tercer trimestre, caímos en los porcentajes de ocupación más bajos históricos que hemos tenido en muchos años. Eso realmente fue un palo a la economía. Bueno, el año que viene es un año electoral y los años electorales tienen sus propias características. Va a depender en gran medida del control que el Congreso ejerza sobre la ejecución del presupuesto. Porque hay gente que tiene sus temores. Cuando hubo una campaña discutida en el año 2012 fue la del presidente Danilo Medina, que corría con desventaja frente a Hipólito Mejía. En esa campaña el déficit se anunció de 105.000 millones de pesos, que era mucho dinero. Sí, claro. Después los empresarios protestaron porque no eran 105.000, eran más. Es decir, que esa fue una elección, esa oportunidad, que además de la popularidad que entonces tuvo el presidente Fernández, conllevó un sacrificio financiero para la República muy alto. Hay que prever que esta vez, ya con más equilibrio en el Congreso y habiendo pasado por el conocimiento de los efectos de ese déficit electoral, financiero electoral de entonces, hay que esperar que la cosa se comporte con un poquito más de comedimiento este año. Pero será, como año electoral, un año en el que la inversión se detiene hasta esperar los resultados electorales. Tanto los que están en las líneas del gobierno, se dedicarán a procurar financiar al candidato del gobierno para que las cosas sigan igual, como los que desean entrar al juego, se detendrán hasta que se produzca el proceso electoral de agosto, porque el proceso electoral del mes de febrero no tiene muchos efectos económicos. Y la inversión extranjera tiene que esperar a ver con quién es que va a discutir. Aquí ahora mismo hay muchos problemas con la inversión porque conseguir cualquier permiso es una odisea y pasa por un peaje. Wow. Y el que no paga el peaje, no hay manera de que consiga un permiso. Pon una estación de combustible y dime, si tú no pagas lo que cotiza cada consejo municipal tiene una tarifa y no te dan el permiso, sino hay consejos municipales que cobran hasta 2 millones de pesos por un permiso de uso de suelo, que además no es atribución del consejo, es atribución del director de planeamiento urbano. Pero sigue, vea, es más, hasta el Ministerio de Industria y Comercio tiene problemas con los permisos. Yo tengo un cliente de La Romana que ha cumplido con todo desde hace tiempo. Y eso es larga. Y falta este papel. Y cuando tú llamas ese papel, aparece otro papel. Y falta esto. Y he tenido que ir a la justicia para obtener una orden. Porque cuando un funcionario público no te atiende, no solo incurre en daño, en responsabilidad patrimonial, sino que tú puedes ir al tribunal para que le ordenen cumplir con la ley. Pero yo te puedo seguir, la lista es larga, Sí. de gente que no actúa conforme a la ley, no responde en el tiempo que la ley dice. En donde quiera que tú tengas a un funcionario del gobierno, el que sea, que no responde la solicitud de un inversionista en 30 días, tú tienes un acto de corrupción. Porque él tiene 30 días para decir, procede el permiso y otorgarlo. O no procede por esto y por esto. Exacto. Y cuando no se pronuncia en ningún sentido es porque quieren cuarto. Ahí está, Carlos. Es una situación bastante fuerte. Entonces, los inversionistas ahora se detienen y eso detiene la economía. Porque
casi para todo comercio, para toda industria, para toda actividad económica en general, hace falta algún tipo de permiso del gobierno. No hay ninguna actividad política, económica, que tú puedas iniciar para la cual no requieras algún tipo de permiso. Y ahora mismo, el único lugar donde tú en 5 días haces una sociedad comercial es en las cámaras de comercio. Y funciona relativamente rápido en ese aspecto, la Dirección General de Impuestos Internos. Pero no estoy diciendo que funciona en todos los aspectos. Claro, claro. Aquí cuando tú vas a hacer la transferencia de una propiedad, oye, hicimos la venta, la hizo un abogado, tiene que notarizarla un notario que ahora cobra una suma escandalosa por no hacer nada, solo por decir que esa es tu firma. Pero el Estado no le crea al notario y eso hay que ir a la Procuraduría, perder otro tiempo y pagar otro dinero. Pero la Procuraduría no tiene nada que ver con legalizar la firma de un notario porque el notario depende de la Suprema. Entonces hay que ir a la cámara a la sala correspondiente del tribunal. Entonces, no. Y ahí hay que pagar otra vez y perder un par de días más. Entonces cuando tú vienes con todos esos papeles, si tú vas a pagar impuestos, no te creen. La tasación de catastro no vale. Impuesto interno también hace la de él. Pero no hay tasadores para mandarlo a tasarte la propiedad. Tú te pasas un mes y pico, 2 meses, para una simple transferencia. Espérate que yo no he acabado. Y cuando tú lograste finalmente que te cobren los impuestos, tienes que ir donde uno de los funcionarios más torpes de la República. Hicieron un concurso y todos los que quedaron preferentemente como torpes, lo pusieron de registradores de títulos. Aquí nada más hay 2 o 3 registradores de títulos que saben leer. Los otros son uno encastillados. Entonces ese viene y comienza a revisar con una norma que dictó la otra Suprema, que era experta en dictar disparates, con irrespeto total por la ley. Entonces con esa norma comienzan a buscarte. No, pero en esa cédula usted tenía 24 años, ya usted tiene 40. Bueno, pero la Junta no te renovó la foto. Bueno, no, se lo voy a devolver por la cédula. Te lo pueden devolver hasta porque eres feo. Y te lo devuelven también sin ningún motivo. Y a veces te lo devuelven el oficio con un motivo de otro expediente. Y cada vez que eso vuelve al registro, va donde un calificador distinto que te pone otro requisito y te pierde 3 meses te pierde 3 meses muerto de risa para que el registro de título te emita un título por una transferencia. En resumen, tú te puedes perder 6 meses para transferir una propiedad. Me pueden hablar lo que quieran de ventanilla única. El presidente puede tener la mayor ilusión con la ventanilla única, pero yo le digo al señor presidente que eso aquí no funciona porque sus funcionarios y los de otros poderes no funcionan. Señores, siempre, doctor Lockhart, este es un programa que tiene un gran público en las redes sociales y siempre hacemos un alto para darle las gracias. Pero tú no eres millennial, ¿qué tú haces en las redes sociales? Bueno, pero resulta ser que, aquí, por ejemplo, mire esto, Ramón Almanzar Merejo le manda a decir y dice: Ramón, tremendo entrevistado, tiene ahí, diste otro palo. Conozco a Ángel Lockhart desde que era un alto funcionario. Es decir, la gente está opinando bastante. Él es un amigo al que agradezco su comentario, pero evidentemente es un viejo porque hace mucho tiempo que yo me retiro de la política. Mire, pero es muy bueno. Hace rato que yo me retiro. Porque usted sí está en un escenario que lo está gastando a diario. ¿Cómo usted ve los tribunales de la República Dominicana si se habla de tanto presupuesto? Pero vemos litigantes donde están fulgones todavía bajo un sudor. ¿Cómo ve usted el progreso desde aquella vez hasta ahora, el desarrollo de los tribunales en la República Dominicana? Entiéndase todo lo que es la judicatura dominicana. La justicia ha avanzado. Quien te diga que no, no está en los tribunales y está tocando de oídas. La justicia ha avanzado. Los jueces de hoy no son los de antes. Hay ahora muchos jueces muy buenos y los jueces se preparan y los jueces ganan bien. Eso no quiere decir todos los jueces, pero ni siquiera el Señor Jesucristo tuvo en la mesa 12 santos. Uno le salió malo. Entonces sí hay gente que no debía estar en la judicatura. Yo voy a someter a investigación a un magistrado de Puerto Plata que fue comprobado como una persona que falseó, que antedataba sentencias
que se la daba a una parte y a otra no, y después Mariano Germán lo hizo juez. Y tenemos un caso que voy en enero. Es más, voy a renunciar a la defensa de mi cliente para poder llevar a ese magistrado al Consejo del Poder Judicial. Hay jueces buenos, la mayoría, hay jueces que son héroes. ¿Cómo es que un juez puede trabajar en las condiciones físicas como trabajan en el Tribunal Superior Administrativo? Que no pueden los jueces mover con los expedientes, con una cantidad de audiencia fruto del desarrollo de la democracia. ¿Cómo pueden trabajar los jueces de Santo Domingo Este? ¿Cómo trabajan los jueces de primera instancia, los jueces de corte? No pueden trabajar, no hay condiciones materiales para que trabajen. Y el país bota mucho dinero en muchas cosas, como para que el gobierno o el mismo Poder Judicial no le hayan construido facilidades físicas adecuadas para que la justicia se imparta con dignidad y en el marco de un confort mínimo un juez pueda leer tranquilo, oír a las partes y decidir conforme a derecho. No hay razón para que eso esté ocurriendo en la República Dominicana. Mira, la justicia empezó a variar en el año de 1997. Yo no sé si lo he contado alguna otra vez, pero ni creo que ustedes ya tengan tiempo. En otro programa se lo voy a contar. Para decirte cómo surge y cómo se desarrolla la primera parte de lo que te voy a decir ahora. La justicia mejoró gerencialmente mucho con Subero. Jurisprudencialmente no, porque ni él era un buen doctrinario, no era una persona entrenada en la justicia. Y la Suprema que le acompañó era una Suprema de jueces formados en el pasado. Y no podían entender el mundo que vivimos hoy. Y dieron sentencias muy buenas, pero los precedentes que sentaron fueron escasos. Pero el avance gerencial y la independencia que obtuvo la justicia en esa Suprema también es innegable. Lo que pasa es que, como nos ocurre a todos, mucho tiempo en el carguito que le dieron a Mundito, se pone loco. Y yo creo que el magistrado Subero se creyó por encima del bien y el mal y ya no estaba bien que siguiera. Pero no implica eso que no reconozcamos los avances que se dieron, porque él fue un hombre que llegó joven, fue el primer presidente de la Suprema que dispuso de presupuesto, porque hasta él no tenían presupuesto. Hasta él, y eso no se le debe a él, eso se le debe a Peguero Méndez. Peguero Méndez vino a mi casa, yo era asesor de la Cámara de Diputados un día, sudado y vuelto una porquería y molesto, y era porque el director de presupuesto lo había puesto a esperar para pagar el arreglo de unos aires y unos viáticos de unos diputados, 13,000 y pico de pesos, el día entero el presidente de la Cámara. Y ese día yo le propuse a él que se hiciera una ley de transferencia presupuestaria, que enfrentó un amigo mío, que era administrador del Banco de Reserva, Saladín, porque esa fue la primera ley con imposiciones de carácter penal para el que no cumpliera la ley. Y a partir de ahí se le transfirió al Congreso. Otro que se opuso fue Amable, pero Amable fue que no sabía leer bien la ley. Pero Saladín no, Saladín un hombre muy preparado y estaba en el Banco de Reserva, era por la pena que se le imponía al administrador del Banco de Reserva si él no transfería todos los meses el dinero a la Suprema, que no tenía cuenta corriente, y al Poder Legislativo en las dos cámaras, que tampoco tenían cuenta corriente, no manejaban dinero. De ahí acá, la justicia tenía condiciones para mejorar, porque ya manejaba su propio presupuesto, designaba su propio personal y tenía un hombre joven en la gerencia. En consecuencia, a Subero hay que sacarle su comida aparte. Luego hubo que quitarlo. Pero ahí sufrimos un resbalón. Mariano nos volvió hacia atrás porque destruyó la gerencia. Comenzaron a desuberizar las cortes y a mover gente de aquí para allá, y la Suprema careció de gerencia durante 7 años, yo creo. Careció de gerencia. Se cayó, la política volvió a algunos tribunales y se desacreditó con los procesos que se iniciaron a la salida del presidente Fernández del gobierno. Creo que eso le hizo mucho daño a la justicia y creo que injustamente a quien más daño le hizo fue al presidente Fernández. Digo injustamente porque le asignaban a él un control de la justicia que él nunca ejerció. Porque el presidente Fernández no anda en eso, no está interesado en eso, pero le pegaban todos los FAO a él. Y la gente percibió
que él era culpable y él no era culpable. Entonces, ese retroceso gerencial en la justicia, tenemos que ver cómo se recupera con una nueva Suprema, que ahora tiene de nuevo a un hombre joven que puede ser un buen gerente. Hay que darle la oportunidad de ver si desarrolla las condiciones para ser un buen gerente, que esencialmente es lo que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hay que devolverle a los jueces la libertad de decidir fuera de la cuestión política. Yo creo que en el marco de esta realidad, Odebrecht no le ha hecho mucho bien, porque le traspasaron a esta Suprema, que no creó el lío de Odebrecht, le traspasaron ese problema. Realmente, en mi opinión, puede que no la compartan otros juristas. Mi opinión es que la Suprema ha debido juzgar al senador y declarar la incompetencia y enviar al resto a la jurisdicción ordinaria, porque si no va a correr el riesgo de que el tribunal, siendo el doble grado de jurisdicción un derecho que tienen los imputados, le corrija la sentencia y envíe a hacer el juicio de nuevo. Eso haría mucho daño a la justicia, porque en este caso en particular hay mucho descreimiento general en el público. Pero creo que este año va a ser un año en el que podemos ver, va a ser el primer año completo de esta Suprema Corte de Justicia. Es el primer año en que hacen sus presupuestos, que programan sus actividades, no que ejecutan las que quedaron pendientes. Y creo que hay que darle el beneficio de la duda a la actual Suprema Corte. Tiene salas bien presididas. Yo creo que, porque la cuestión jurisdiccional en la Suprema se decide en las salas. Hay salas ahí que tienen montones de expedientes. Por ejemplo, yo voy a escribir esta semana, ojalá me estuvieran oyendo algunos amigos de la Suprema. Yo voy a escribir una instancia de amicus curiae esta semana. El amigo de la Corte. Vamos a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en tierras, ahí hay cientos de expedientes que están empantanados, siendo la jurisdicción de tierra incompetente en materia de expropiación. Eso lo liquidan todo con una sola resolución. Todo lo que esté en proceso, en casación, fruto de una expropiación conocida en una jurisdicción de tierra, esa misma Suprema y la anterior ya establecieron que eso es materia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Oye, se quitan 200, 300 expedientes con una sola resolución. Entonces, yo voy a hacer esa solicitud como amicus curiae, porque creo que estando establecida ya jurisprudencialmente, además de legalmente, la competencia de la jurisdicción contenciosa para materia expropiatoria, la Suprema no hace nada con guardar 7 años, 6 años, 5 años, un caso en el que va a declarar forzosamente la incompetencia del que juzgó. Pero así hay otros muchos casos que la Suprema un día tiene que sentarse y pero ven acá, ¿y por qué yo retengo esto? Si esto no amerita ni siquiera estudio. Y van saliendo, porque en realidad el tapón son las salas, no es la presidencia. Quiere decir, doctor Lockhart, de manera rápida, que el problema de la rapidez en la justicia obedece a la falta de operatividad de los jueces. Obedece a dos cosas: a falta de gerencia y en algunos casos a cuestiones materiales de disponibilidad. Porque yo te hablé de la disponibilidad de físico. Sí. Hay tribunales que necesitan personal. Es que ahora la gente acude a la justicia y antes no. Entonces, hay muchos usuarios, hay más usuarios. Y el juez necesita abogados ayudantes, para decirte un ejemplo, o necesita más secretaria, o necesita más computadora para transcribir. En consecuencia, hace falta todo eso. Hace falta cosas sencillas. Yo he visto que ahora hay algunas jurisdicciones en las que te van a dar, revísate eso, te van a dar en la jurisdicción administrativa el auto de emplazamiento por correo electrónico. Yo creo que eso es un avance. Hay que cuidar después, porque los escritos por ahí cualquier día te los hackean, aquí son unos sinvergüenzas. Ahora yo me pregunto, ¿y por qué no está en todos los tribunales de la República el rol de audiencia en la red? Todos los tribunales de la República deben tener el rol de audiencia en la red, porque ahí tú ves si te toca la número 30, ¿por qué tú tienes que ir a las 9 de la mañana si te toca la número 30? Si tú vas a una corte civil y hay 60 referimientos y el tuyo es el 50, ¿por qué tienes que estar de las 9 de la mañana? No hay espacio para los abogados, no hay espacio para los clientes. El juez tiene la sala llena y tú pierdes todo un día para un caso que tú sabes que no se va a conocer antes de las 12 del día.
Hay un juez muy inteligente que es muy buen juez, pero sobre todo es un juez que aplica una gerencia que yo creo que es inteligente. Es el juez Nacín de Puerto Plata. El juez Nacín de Puerto Plata tiene que conocer 20 referimientos, tal cantidad de medidas. Entonces lo que hace es que fije en el rol las medidas y te dice, de 9 a 10 voy a conocer 5, en promedio 15 minutos. En promedio no sabemos cuánto dura, una puede durar 1 hora más, otra puede durar 5 minutos, bueno, y fija esas 5 para conocerse de 9 a 10. Y coge otras 5 o 10, las que sean, dependiendo de la naturaleza, y dice, esas las voy a fijar de 10 a 11. Y me quedan más, hay muchas. Esa partida la voy a fijar de 11 a 12. Tú que estás en Santo Domingo y te corresponde una audiencia que el juez fijó a las 12, no tiene que salir la noche anterior o a las 4 de la mañana a riesgo de que se te ponche una goma o tenga un accidente. Si te tocó a las 12, tú te vas a las 7 de la mañana tranquilo porque el juez dijo que era a partir de las 12. Pero eso no es lo que hace la mayoría de los jueces. Aquí la mayoría de los jueces a partir de las 9. Entonces tú estás desde las 9 hasta las 3 de la tarde como si fueras vago, sentado ahí esperando. Así es. Entonces hay cosas sencillas que se podrían ir organizando en la justicia para hacerla más eficiente y para descongestionar un poco los tribunales en expedientes y en congestión puntual de abogados. Porque aquí hay muchos tribunales que los abogados no cabemos. Que no cabemos. Es un infierno ir a una audiencia porque 60 abogados no caben en la sala. Y yo he ido a audiencias que hay 87 abogados en la sala administrativa y tenemos que irnos para la corte en la feria. Muy lamentable. Entonces, mira, finalmente tengo que hacer esta pregunta porque me la están preguntando. Valga la palabrería, el ciclo del ángel loco apolítico culminó para este país. Muchos dicen, nunca existe un ex político porque siempre somos políticos, pero el ángel loco que veíamos a diario en los periódicos, también altos funcionarios, ese ciclo político finalmente terminó en ángel loco. Yo pienso que terminó el ciclo partidista. Yo renuncié en el 2007 al Partido Reformista y nunca más he vuelto a ningún partido. Al principio ni mi mujer me lo creía, pero nadie me ha visto jamás en un local de un partido desde esa fecha. El ciclo político de las personas termina cuando se mueren. Yo lo que no tengo pensado es ir a la actividad partidista. No me interesa. El partido al que yo le di mis ilusiones y mi juventud colapsó y murió. En consecuencia, ya carezco de interés partidario para estar en la política. Pero yo sigo siendo y seré dominicano hasta que me muera. Y yo no sé qué día una actividad reclama de mí, aunque sea una opinión o una actuación. El tema de Haití me conmueve porque mis hijos viven aquí y yo creo en este país y yo sé que ese es el problema más grande que la República tiene. Cuando tú tienes los temas de inseguridad, yo cuando menos opino. Bueno, yo ahora me dedico al derecho y el derecho es el que endereza la parte torcida de la sociedad. En consecuencia, y las injusticias. En consecuencia, yo a veces actúo. Es más, yo le digo a mis colegas en la oficina que los casos a los que yo le dedico más interés son los que no me pagan. Y los que no me pagan a veces son los que hacen más bien a la sociedad. Porque en los que me pagan, yo no le estoy haciendo necesariamente un bien a la sociedad. Yo le estoy prestando el servicio a un cliente. Pero cuando yo ataco el arrastre y dedico 15 años de mi vida a atacar el arrastre, y un día el Tribunal Constitucional tiene que fallarme las instancias de arrastre y le quita esa ignominia y esa mordaza a la democracia y a la gente, yo ese día me siento reivindicado y solo eso justifica que me haya dedicado la última parte de mi vida al derecho. En consecuencia, yo me voy a retirar de trabajar el día en que me muera. Lo que no tengo pensado hacer es política partidista. Bueno, Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí, como también para los televidentes, ha sido una gran oportunidad y como siempre una cátedra de un hombre de larga data y ha visto muchos procesos en la República Dominicana. Bueno, muchas gracias, doctor Locor, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes, a los que nos siguen en las redes sociales. Gracias por sus comentarios
tan bueno a favor del doctor y en favor de todos nosotros como transparencia informativa. Nada, hasta el lunes. Gracias por estar con nosotros.